Saludos, mi nombre es Heidan Matambo y junto a mi compañero John Paredes les vamos a presentar el infovideo de la práctica 6 del software Proteus. Previamente ya se seleccionó los materiales a utilizarse. Bien, eh, en la hoja guía nos dice que realicemos un circuito simple con una batería y una resistencia. La batería tiene que tener un valor de 9 voltios y la resistencia de un K. Bien, conectamos y procedemos a medir el voltaje. Que el voltaje se mide aquí en la parte de acá de Virtual Instrument aparecen los instrumentos de medición. Entonces, para medir el voltaje, como es corriente continua, apretamos acá y lo conectamos en paralelo a la resistencia. Anteriormente o previamente se calculó y nos da un valor de 9 voltios. Entonces, se corrobora. Bien, y ahora para medir la corriente, sí, la corriente que pasó por el circuito se mide con un amperímetro, igual DC, pero se mide en serie. Entonces, eliminamos este cable y lo conectamos en serie. Y nos debe de dar un valor aproximado de 9 miliamperios. Entonces, lo verificamos. Como se puede ver, aquí nos da un valor de cero, pero toca fijarnos en, en si está en amperios o en miliamperios. Entonces, ponemos aquí y nos fijamos que está en amperios. Entonces, le cambiamos la escala a miliamperios y damos play y se corrobora que nos sale 9 miliamperios. Bien, ahora procedemos a hacer el otro circuito con una fuente de corriente y una resistencia. Eh, el valor de la fuente es de 0,1 amperios y el de la resistencia es de 10 ohmios. Conectamos y de igual forma medimos el voltaje y nos debe de dar un voltaje de 1 voltio. Así que procedemos a verificar. Sí, se corrobora que nos da un voltaje de 1 voltio. Y ahora de igual forma, para medir la corriente, bueno, sería algo redundante porque se conoce la corriente, pero podemos comprobar. Entonces, conectamos en serie y se verifica que nos da 0,1 amperio. Cuestionario 1. ¿Cuál es la forma correcta de medir un voltaje? La medición de voltaje se realiza conectando un voltímetro en paralelo con el componente o punto de circuito sobre el que se desea conocer el voltaje. En sistemas de simulación como Proteus, esta condición debe hacerse entre dos nodos específicos donde se desea conocer la caída de tensión. 2. ¿Cuál es la forma correcta de medir una corriente? Para medir la corriente es necesario insertar un amperímetro en serie con el componente o ramo del circuito por donde se desea conocer la intensidad de corriente. Para ello debemos colocar el amperímetro de modo que toda la corriente pase a través de él interrumpiendo la línea de conexión. 3. ¿Qué sucede si se mide voltaje en serie? Si conectamos un multímetro en serie no medirá correctamente el voltaje y puede alterar el funcionamiento del circuito ya que no está diseñado para permitir el paso de corriente. Debido a su elevada resistencia interna, el voltímetro limitará el paso de corriente por esa rama provocando una alteración en el comportamiento eléctrico del circuito. 4. ¿Qué sucede si se mide la corriente en paralelo?
Medir la corriente en paralelo es un error grave de instrumentación, dado que el amperímetro posee una resistencia interna extremadamente baja. Al conectarse en paralelo proporciona un camino de baja resistencia que puede desviar la corriente generando un cortocircuito. En este caso de una simulación puede producir errores críticos en la ejecución. 5. ¿Cómo debe conectarse el ohmómetro? El ohmómetro se debe conectar en paralelo con el componente cuya resistencia se desea medir, pero exclusivamente cuando el circuito está energizado. Esto se debe a que el ohmómetro incorpora una fuente de voltaje interna para realizar una medición basada en la ley de Ohm. Conclusiones y recomendaciones. A través de este ejercicio aprendimos a usar Proteus para construir y simular circuitos básicos, medir correctamente el voltaje, la corriente y resistencia y comprender la función de cada instrumento de medición. La simulación eléctrica es una herramienta excelente para reforzar conceptos sin los riesgos de la práctica directa. Recomendaciones. Es indispensable revisar correctamente la disposición de los nodos y la polaridad de los elementos antes de iniciar la simulación, ya que cualquier error puede comprometer los resultados o generar fallos en la ejecución del circuito. Es recomendable renombrar los elementos del circuito y mantener un diseño limpio, utilizando etiquetas de texto si es necesario. Esto mejora la claridad del análisis y facilita la interpretación de los resultados. Además, las mediciones obtenidas deben analizarse en base a principios eléctricos fundamentales, como la ley de Ohm, para verificar su coherencia y validar el funcionamiento del circuito. Gracias.